Gloria a Dios. Realmente la voz que queremos escuchar hablar no era del pastor, era de Dios. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ponte de pie, amén. Un segundito. Ya que tuviste tanto tiempo de pie, ponte de pie un segundito. Pon tu mano derecha en tu cabeza y di: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Quiero escuchar su voz. Quiero escuchar su voz. Amén. Amén. Puedes tomar asiento, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una parábola que no la voy a leer toda, solo voy a leer un texto, nada más se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Dice la palabra de Dios: el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en el campo. Un día un hombre encontró el tesoro. Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en el campo. Un día un hombre encontró el tesoro, lo escondió allí otra vez, porque estaba tan feliz, que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. ¿Sabes? Un tesoro. Repite conmigo: un tesoro. Un tesoro. De vuelta: un tesoro. Un tesoro. De vuelta: un tesoro. Un tesoro. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De un tesoro. De un tesoro. Gloria a Dios. Yo te voy a contar cuando yo encontré un tesoro. Yo tenía 17, 18 años y congregaba en la iglesia, era ayudante del pastor, andaba todo el día en mi bicicleta, pero no andaba paseando, sino que llevaba los cursos Fuentes de Luz, que vienen de Argentina, y llevaba para las ancianitas de la iglesia. Allá iba en la bicicleta, les llevaba el curso, se lo leía a las ancianitas, después les preguntaba cómo tenían que responder, ahí yo anotaba y volvía con el curso para que lo corrigiera. Y andaba todo el día en eso, en mi tiempo libre andaba trabajando así para el Señor. Aparte tenía la escuelita dominical, los días domingos cuando hacíamos reuniones en las casas, teníamos una escuelita dominical y que la atendía era yo. Amén. Así me pusieron a trabajar. Pero resulta que yo ya era adolescente, ya tenía casi 18 años y mis intereses ya no eran andar en bicicleta, yo quería tener una Novia. una novia. Menos mal que piensa todavía como lo fundamental. Quería tener una novia. Ahora, ¿qué pasaba? En mi iglesia, las pretendientas que había, perdón, las pretendientas que había eran todas de 20 para arriba. Para mi edad eran mayores. Así que entonces yo empecé a orar de esta manera: Señor, yo quiero que tú me mandes una novia. Era normal, ¿no? Pero yo quiero que me mandes una novia más joven que yo. Yo no quiero una vieja, le decía el Señor. Para mi edad, imagínense, 20 y pico de años, era vieja para mí. No era vieja, pero para mi edad era vieja. Entonces yo en mi oración le decía: Señor, yo quiero que me mandes una novia, pero que sea joven, Señor. Pero además yo quiero que ella te ame, que ella te ponga en primer lugar, ¿no? Que sea un tipo Ana, así, ¿no? Pero el pastor estaba preocupado por él. Así que el pastor me intentaba arrimarlas de 20 y pico. Y el pastor estaba preocupado porque quería noviarme, porque no quería que yo me apartara de la fe. Y yo estaba preocupado porque me quería poner la vieja. Por eso era mi oración. Un día el pastor lo voy a visitar a la oficina y estaba mirando unas fotos y le digo: ah, qué lindo, están mirando fotos. Sí, fui a la playa de la Graciada, allá con Concordia, donde se embarcaron los 33 orientales, y
Dice, porque había un cumpleaños. Había un cumpleaños de una muchacha que viene a la iglesia. Entonces yo saqué fotos. Entre esas fotos que sacó, me mostró las fotos y a quién veo en aquella foto. Flechazo directo al corazón. Vi una mimosa allí, de ojos bien claros, que yo no sé cómo ella me miró en la foto, pero se enamoró de mí enseguida. Y bueno, y desde ese momento yo empecé a orar de otra manera y puse a todos mis discípulos niños a orar. Oren por Leo, por esta muchacha, así, así, así. Bueno, después la otra historia es de chusmería, no le voy a contar. Pero para mí, ese fue un tesoro que encontré. Yo encontré ese tesoro allí en la foto. Y allí está ese tesoro. Lo cuidé, lo protegí y allí está ese tesoro. 41 años de casado cumplimos. ¿Amén? Ese fue mi tesoro. Mi pregunta es, ¿cuál es o cuál fue el tesoro que tú encontraste? Porque estamos hablando del tesoro. ¿Cuál fue tu tesoro escondido? El tesoro mío estaba escondido allí en la foto. Y dice la palabra que un hombre había encontrado un tesoro escondido en el campo y que se enamoró tanto y lo apreció tanto, dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno y poder tener ese tesoro. Amén. Amén. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra ya ha sido ungida porque salió de tu boca. Tu palabra ya ha sido ungida porque hablaron tus siervos por medio de ella. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables a nosotros en esta tarde. Queremos escuchar tu dulce voz porque tú eres nuestro pastor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amados, tú y yo hemos encontrado un tesoro. Quizás somos conscientes o quizás no. El objetivo de Dios en esta tarde es que podamos pensar, que podamos razonar, que podamos aprender a valorar este tesoro que tenemos. Amén. Amén. Porque pasa muchas veces que cuando las personas han encontrado el tesoro del reino de Dios, en algún momento de la vida, como no lo han apreciado, no se han dado cuenta, no han aprendido que hay que cuidar aquel tesoro, porque es un tesoro el reino de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me está cuidando? ¿Será que Dios sabe que existo? Son preguntas que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que Dios ha depositado un tesoro en nosotros y nos ha insertado a nosotros dentro de ese tesoro, que es el reino de Dios. Entonces estas preguntas que vienen a nuestra vida, a veces la gente se pregunta, cuando no ha descubierto aún el valor del tesoro, a veces la gente se hace ese tipo de preguntas, pero la palabra de Dios dice que de tal manera nos amó, tanto Dios nos amó, que dio a su único Hijo, para que nosotros que en Él creemos tengamos vida eterna. Un versículo bien conocido, pero que expresa el amor de Dios. Amén. Amén. Si hay algo que una persona que ha recibido a Jesús, o una persona que todavía no ha recibido a Jesús, no ha invitado a Jesús a su corazón, si hay algo que una persona pecadora puede tener en claro, es el amor de Dios. Si hay algo que el homosexual, la prostituta, el alcohólico, el mentiroso, el adúltero, el incrédulo, si hay algo que cualquier persona puede estar totalmente seguro, es que Dios los ama. Que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ama y moverá el cielo y la tierra para poder insertarnos, meternos dentro del reino de Dios. Amén. Amén. Hay muchas veces que la gente dice
Bueno, pero cuando yo encontré a Dios, ¿verdad? Que a veces decimos, queremos testificar para los demás, para que los demás conozcan de Dios. Y está bien. Y muchas veces decimos, ay, cuando yo encontré a Dios, cuando en realidad Dios nos encontró a nosotros. Porque el que estaba perdido no era Dios. ¿Quién es el que estaba perdido? Nosotros estábamos perdidos. Cuando Dios nos encontró, ¿verdad que sí? Pero claro, son formas en que nosotros nos expresamos. Hay otras personas que nos dicen, yo no quiero nada con Dios. ¿Verdad que a veces intentamos testificar? A veces intentamos hablar del reino. A veces le decimos a la gente, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Vamos, allá cantamos, allá oramos por tu necesidad. Y la gente dice, no, yo no quiero saber nada con Dios. No, yo no quiero saber nada con la Biblia. No, yo no quiero saber nada con la iglesia. Pero en realidad, ¿cómo la gente va a saber cómo es Dios si no lo ha probado? ¿Verdad que sí? Es una pregunta que debemos hacernos a nosotros. ¿Cómo la gente va a saber de Dios si en primer lugar no se lo ofrecemos? Si en segundo lugar no lo ha probado. Amén. Sabes, es tan fácil acercarse a la gente. A veces uno tiene miedo porque es nuevo, a veces tiene miedo, será que me va a rechazar. No es tan fácil decirle a la gente, tú conoces a Jesús, tú crees en Dios. Y puede haber dos o tres respuestas, pueden decirte, sí, yo creo. La mayoría de la gente dice, sí, yo creo, a mi manera. Y ahí uno puede ofrecerse para orar por la persona, o para invitarlo a la iglesia, para que el reino de Dios se acerque. Pero otras personas dicen que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber nada de la Biblia. Ahora, Jesús, a nosotros, los hijos de Dios, Jesús nos dice, mi yugo es fácil. Acá el texto dice así, Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Para quién está hablando? Para los hijos de Dios. ¿Para quién está hablando Jesús? Para ti y para mí. ¿Para quién está hablando Jesús? Para los que encontramos el reino. O el reino nos encontró a nosotros. Vamos a ver. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? Hay un yugo que el Señor hizo para todos nosotros, que es un yugo adaptable. Todos sabemos lo que es un yugo, ¿verdad? ¿Quién no sabe lo que no es un yugo? ¿Lo que es un yugo? ¿Todos sabemos? ¿Sí? ¿Sabemos lo que es un yugo? ¿No? No sabemos, es importante saber o no. Yo no sé mucho porque yo no soy de campaña, pero el yugo es como un palo que agarra los dos cuellos, los pescuezos de dos mulas o de dos bueyes. ¿Vieron las películas del tiempo de antes que iban nadando con dos bueyes juntos? Iban agarrados por un palo así, así y así. Entonces tienen que caminar juntos. Eso es un yugo. Y Jesús dice que nosotros estamos agarrados en un yugo con Él. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera, o sea, liviana mi carga. ¿Vieron que Jesús nos está diciendo que el yugo de Él es pesado? ¿Vieron que Jesús nos está diciendo que andar en su camino, andar con Él, andar al lado de Él, trabajar junto con Él, arar junto con Él, sembrar junto con Él, recoger, no es pesado? Y aquí tenemos que abrir los ojos grandotes. Y que Jesús nos está diciendo que es pesado. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos ha hecho un yugo adaptable para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. El yugo en la Biblia es cuando un cristiano hace la voluntad del Señor Jesucristo. Está llevando el yugo de Dios. Cuando un cristiano deja que Jesucristo lo dirija, que Jesucristo lo guíe, que Jesucristo lo conduzca, ahí nos estamos dejando llevar por el yugo de Dios. Si nos resistimos, ¿qué pasa? Estamos agarrados con un yugo con Jesús.
Si Jesús va para allá y nosotros queremos ir para allá, ¿qué va a pasar? Nos vamos a lastimar, vamos a sufrir, vamos a llorar, nos va a sacar heridas en el cuello. Amén, amado, estoy consiguiéndome explicar. Jesús hizo un yugo adaptable para cada uno de nosotros. ¿Cómo así? Cuando Jesús dice mi yugo es fácil, está diciendo mi yugo es adaptado a tu medida. Amén. ¿O acaso el Señor nos dijo también, yo le he dado una medida de fe a cada uno? Y ninguno va a ser probado más de lo que pueda soportar. ¿Dijo Jesús o no? Claro, Él lo dijo, porque su yugo es fácil y su carga es liviana. Amén. Esto es tremendo, pero es verdad. El Señor hizo un yugo a la medida de cada uno de nosotros. El Señor hizo un yugo a la medida de Leo. Hizo un yugo a la medida de Karen. Hizo un yugo a la medida del pastor Rubén. Nosotros caminamos con Jesús. Jesús camina con nosotros. Caminamos junto con un yugo. Pero el yugo no nos lastima. El yugo no nos hiere si nosotros caminamos junto con Él, porque su yugo es fácil y su carga es liviana. El Señor hizo un yugo a la medida tuya, a la medida de tu cuello, a la medida de tu pescuezo. ¿Sí? No te va a lastimar, ni siquiera te va a paspar si tú caminas de acuerdo con Él. Pero tristemente hay cristianos que dicen, es que yo llevo el yugo de Cristo, es que como llevo el yugo de Cristo paso sufriendo, como llevo el yugo de Cristo siempre estoy en pobreza, como llevo el yugo de Cristo siempre estoy acá, enfermito. ¿Es eso lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Es eso lo que ganó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Es esa la justicia que Jesús hizo en la cruz? ¿Verdad que no? Esa no es la justicia que Dios quiere darnos. El yugo de Cristo es para identificarnos como hijos de Él, que caminamos con Él, que Jesús es el que lleva nuestra carga. Él es el que lleva la carga, no nosotros. ¿Amén? Me estoy acordando ahora de Ever, ¿te acordás? Una vez que íbamos para Brojal. Me acuerdo cuando íbamos para Brojal, íbamos a un culto del Señor y mi pastor en Brojal, cuando estábamos en Michadero. Y íbamos con un hermano y el hermano dice, ese caballo que va ahí con ese potrillo son míos. Y veíamos que el caballo iba al trote por el costado de la carretera y al costado lo llevaba atado con una piedra, así llevaba el potrillo atado. Y el potrillo se resistía, pero el caballo iba. Digo, ¿por qué van así? Dice, porque el potrillo tiene que ser domado y tiene que aprender. Entonces lo atamos al más viejo y el viejo lo lleva por todos lados. Y así va aprendiendo a caminar. Amado, el yugo de Cristo es así. No es pesado, sino no resistimos. Es liviano y fácil. Amén. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién lo dijo? ¿El pastor Leo? No. Jesús dijo. Repite conmigo, yugo adaptable. Yo tengo un yugo adaptable. El yugo que Jesús me puso es adaptable. Amén. Así que no debe haber más queja. El yugo que Jesús te puso es un yugo adaptable. Jesús lleva la carga. Tú vas al lado de Él. Tú vas unido a Él. Tú vas solo con un llavito nada más, colgando. Y te lleva la carga de Jesús. Amén. Por eso los pastores hemos aprendido, y algunos estamos aprendiendo, que cuando alguien viene con mucha carga, el pastor escucha la carga y dice, bueno hermanita, su carga es así, vamos a ponerla delante y encima del Señor. El pastor no tiene capacidad para llevar carga. No podemos llevar ni las nuestras, imagínense.
Porque las cargas las lleva ¿quién? Jesús. Si fuéramos a llevar la carga de las ovejas, si fuéramos a llevar la carga de la familia, no sé lo que seríamos. Porque no podemos llevar más carga de la que llevamos. Pero estamos unidos en un yugo con Jesús. Y cuando los hermanitos, las hermanitas traen su carga, las ponemos delante de Dios, las ponemos encima de Jesús y Jesús lleva esas cargas. ¿Amén? Amén. Así que si tú tienes cargas, tienes que ponerlas delante y encima de Jesús, porque tú estás unida en un yugo con Él. ¿Amén? ¿De acuerdo? Bien, yugo adaptable, carga liviana. Jesús dijo, mi carga es liviana. Entonces repite conmigo, mi carga es liviana. Mi carga es liviana. Mi carga es liviana. ¿Cómo es tu carga? Liviana. Mi carga es liviana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El ser cristiano no es una carga imposible de llevar. Solo tenemos que atender lo que Jesús nos dice. Lo que Jesús nos mandó. Jesús nos mandó a buscar primeramente el reino de Dios. Jesús nos mandó a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Amén? Cuando recibimos a Cristo, muchas veces cometemos el error de pensar, ahora yo soy cristiano, ahora ya no puedo ir más a los bailes, ahora yo no puedo visitar más a mi amigo, ahora yo no puedo conversar más con la vecina, ahora yo no puedo más afeitarme la oreja, ahora yo no puedo más pintarme el pelo, ¿verdad? Cantidad de cosas asumimos, porque somos cristianos. Cantidad de cosas así asumimos cuando recibimos a Jesús y somos nuevos en la fe. A veces decimos, ay, ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, ahora ay, tengo que ir al culto, tengo que hacer aquello, pero para el cristiano debe ser una honra poder venir a la casa de Dios. Debe ser una alegría poder venir al culto. Debe ser una bendición ir a la casa de Dios. Amén. Amén. El salmista escribió, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amor, amén. Así que es errado a veces el comportamiento que tenemos cuando nos entregamos a Cristo. Hasta que no aprendemos a caminar en la fe, hasta que no aprendemos a dejar lo que es religiosidad de lado y responsabilidad por otro. Amén. A veces confundimos la responsabilidad que tenemos con la iglesia, la responsabilidad que tenemos con el reino, la confundimos con religiosidad. Y es diferente, hermanos. Cuando somos responsables delante de Dios, sabemos que tenemos que apoyar al pastor. Cuando somos religiosos, sabemos que tenemos que venir a la casa de Dios. No importa si atendemos o no atendemos. Cuando somos responsables, sabemos que tenemos que poner nuestros talentos, nuestras virtudes al servicio del reino de Dios. Cuando somos religiosos, solo llevo una ofrenda nomás y está, se olvida de ello. Hay una diferencia entre compromiso con Dios y religiosidad. ¿Amén? Amén. Y eso nosotros lo vamos aprendiendo a medida que vamos caminando. Amén. ¿Saben? Dice la palabra, Mateo 6:33. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Miren qué texto. Qué texto precioso. ¿Se acuerdan del jueves que cantamos? Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aquí está en otra versión, pero dice lo mismo. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesitan. En primer lugar, ese tesoro que este hombre escondió es el reino de Dios. Hay que buscarlo, hay que descubrirlo. ¿Por qué? Porque está escondido. Dice que este hombre lo encontró, este hombre lo descubrió, y Dios nos dice que debemos de buscarlo.
¿Qué debemos de buscar? El reino. El reino de Dios. Se busca el reino de Dios. Dios siempre está con sus oídos atentos. Dios siempre tiene su mano pronta para ayudarnos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que siempre repetimos? Dios no tiene los oídos tapados, Dios no, su mano no se ha cortado, ¿verdad que sí? Cada vez que le vamos a pedir algo a Dios nos acordamos de ese texto. Ah, Señor, porque tus ojos no están tapados, tus manos no se han cortado. ¿Verdad que nos acordamos siempre? Igual cuando le pedimos dinero, ah, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Después cuando tenemos que dar nos olvidamos de ese texto. No, pero es cierto, Dios siempre está teniendo sus oídos a nosotros, es verdad. Dios siempre tiene su mano pronto para responder a nuestras oraciones. Pero hay preguntas que nosotros debemos hacer. Amén. No solamente escuchar un sermón, sino que hay preguntas que tenemos que hacernos. Porque venimos a la casa de Dios a pasar un rato de calor, pero porque queremos ser edificados. Amén que sí. Queremos que Dios nos hable. Queremos aprender algo. Queremos crecer en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Una de las preguntas que deberíamos hacernos es, cuando nosotros venimos a orar, cuando nosotros nos acercamos a Dios a orar, ¿cuáles son las primeras y las más importantes peticiones? Es una pregunta que debemos de hacer. Cuando venimos a la reunión de oración, ¿cuáles son las oraciones que traemos en primer lugar, que vienen a la cabeza y dicen, esto es lo primero? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las oraciones? ¿Cuáles son las más importantes peticiones que van a salir de nuestra boca primero, antes que nada? ¿Cuáles son los valores que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está en primer lugar en mi corazón? ¿Qué es lo que está en primer lugar para salir en mi boca? Que está haciendo fila y es el primero en salir. ¿Cuál es la primera petición? ¿Qué le pedimos a Dios para que Él intervenga enseguida? Porque Él está pronto para responder. Está con sus ojos abiertos. Él está con su mano pronta para ayudarnos. Pero ¿qué es lo primero que va a salir de nuestra boca y de nuestro corazón? ¿No es verdad que siempre venimos pensando primero en la economía, pensando primero en mi salud, pensando primero en mis hijos, pensando primero en el empleo? ¿Sí o no? Contéstate para ti. Porque yo también lo hago muchas veces. Y Dios en esta tarde nos está hablando. ¿O no le cantamos al Señor, quiero escuchar tu dulce voz? Estamos escuchando la dulce voz de Dios. Amén. No se preocupen, que Dios primero habló al pastor. Primero me confrontó a mí. Primero me habló a mí. Y luego a su pueblo. Amén. Esto es lo que sale de nuestra boca en primer lugar. Orar, pedir por nuestras necesidades. No está mal. Pero el reino de Dios, ¿qué lugar ocupan nuestras oraciones? El reino de Dios, ¿qué lugar ocupa en nuestras prioridades? ¿Está el reino de Dios en nuestras prioridades? ¿Está el reino de Dios en nuestra boca? ¿Está el reino de Dios en nuestras peticiones? Porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando encontramos un tesoro es valorar ese tesoro. Valorar ese tesoro. Y si tú y yo hemos encontrado ese tesoro, que es el reino de Dios, ¿amén? ¿Se acuerdan lo que predicaba Juan? Arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha... Y si encontramos el reino de los cielos, si nos hemos convertido a Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos encontrado un tesoro. Si hemos encontrado un tesoro,
hay cosas que tenemos que hacer con ese tesoro. Y una de las primeras cosas es valorarlo. Valorar el tesoro que tenemos. Valorar el tesoro que tenemos. Y cuando tenemos valores en el corazón, ¿por dónde sale? Sale por la boca. Entonces, cuando tú vienes a orar, cuando tú te presentas delante de Dios, cuando tú vas a ver qué yo hago con esta poquita plata que tengo, cuando vas a ver qué vas a hacer por la necesidad de tu hermano, tú tienes que pensar primero en el reino que tienes, en el reino de Dios. En el reino de Dios. Y por la abundancia de tu boca va a salir el valor que tú tienes en tu corazón. Amén. Amén. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Hablas del tesoro de Dios, es porque tú tienes el tesoro de Dios. Hablas del reino de Dios y tienes el tesoro de Dios en tu corazón y lo estás valorizando. Amén. ¿Valoramos el reino de Dios de verdad? El reino de Dios hay que buscarlo o descubrirlo, porque está escondido, ¿verdad? Cuando lo descubres hay que valorarlo. El reino de Dios hay que valorarlo porque es un tesoro. El reino de Dios, dice la palabra, se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Dice que este hombre estaba tan feliz por haber encontrado el tesoro que vendió todo lo que tenía. Todo lo que era de valor para él, antes de encontrar el tesoro, no lo quiso más. No quiso más todo lo que tenía de valor en su vida. Ahora valorizaba el tesoro que había encontrado. Y tú y yo hemos encontrado un tesoro, hemos encontrado al Señor Jesucristo. Amén, Él es nuestro tesoro. Dice, por eso que el reino de Dios hay que valorarlo. No es una monedita, es un tesoro, es un tesoro. Si recibiste a Cristo, encontraste un tesoro. Tú tienes un tesoro en tu corazón. Podrán decirte, sos un loco, sos una loca, podrán decirte, sos un religioso, podrán decirte lo que quieran decirte, pero dentro tuyo tú tienes un tesoro. Tú tienes un tesoro dentro y tienes que cuidarlo, tienes que valorarlo. Amén. Y si quieres pensar en ello, piensa, antes ibas al infierno, ¿ahora dónde vas? Gracias a aquel tesoro. Gracias a aquel tesoro. Dice la palabra, ustedes no tenían a Cristo, ahora tienen a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, ahora somos injertados en el pueblo de Israel como familia de Dios. No teníamos nada que ver con los pactos, dice la carta de Efesios. Ahora ya no somos más ajenos a los pactos de Dios. Tenemos el pacto de sangre con el Señor Jesucristo. Su sangre ha cubierto nuestros pecados. Su sangre nos ha perdonado. Su sangre nos ha hecho aptos para entrar en el cielo por toda la eternidad. Antes no teníamos promesas, ahora tenemos promesas. Antes vivíamos sin Dios en el mundo, sin ninguna esperanza. Ahora vivimos con Dios y tenemos esperanza. Todo esto ha traído el tesoro que tenemos escondido. Amado, tú y yo somos personas de valor, porque tenemos un tesoro dentro de nosotros. Y ese tesoro es Dios, ese tesoro es Cristo. Ya no estamos más lejos de Dios, estamos cerca. La muerte de Cristo nos acercó a Dios, nos trajo paz. Él es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo, como dice Efesios, capítulo 2, versículo 12. Amén. Hay gente que se entregó a Cristo y enseguida dice, bueno, yo ya no fumo más, yo ya no bailo más, ya no, y es todo un no.
O a veces se va a una iglesia que dicen, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Puro no. Pero el ser cristiano de verdad no es solamente dejar ciertas cosas, no es solamente dejar ciertas costumbres, sino hay que agradecer lo que hemos recibido de Dios. Hay que agradecer de que tenemos el reino de Dios en nosotros. Entonces, el reino de Dios se debe buscar y se debe valorar. Pero en tercer lugar, el reino de Dios se debe disfrutar. ¿Cómo así? Buscar, valorar y disfrutar. ¿Oíste bien? Se debe disfrutar. Repite conmigo, disfrutar. Repite conmigo. El reino de Dios yo no tengo que disfrutar. El reino de Dios no tengo que disfrutar. Ahora vamos a ver por qué. Aquí hay una pregunta que tú y yo debemos hacernos cuando llega el día del culto, cuando llega el día de la iglesia, cuando tengo que meditar en la Biblia, cuando es un jueves de oración. Aquí es donde entra esa pregunta. ¿Realmente disfrutamos del reino de Dios? ¿O nos cae pesado cuando vienen este tipo de responsabilidades y de privilegios que Dios nos da? Cuando es día del culto, cuando es día de oración, cuando tenés que prepararte con el calor, con la lluvia para venir a la casa de Dios, ¿realmente se te ilumina la cara? ¿Realmente se te alegra el corazón? ¿Hay algo dentro de ti que te motiva? ¿O se te hace pesado el yugo? Tengo que ir, ¿verdad? Me voy a enojar. Con lluvia no da para salir. Pero si tenés que cobrar, vas a la mitad igual. Si tenés que trabajar, igual vas al trabajo, tenés que ir. Entonces, es la pregunta que tenemos que hacernos, mis amados. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo tomamos? ¿Qué valor tiene realmente? ¿Qué valor le damos realmente al reino de Dios en nosotros? ¿Realmente le damos el valor que tiene? Es fácil decir, sí, yo valoro el reino de Dios. Pero cuando llegan esas cosas, ¿realmente le damos valor? ¿Realmente le damos valor? ¿Qué te mueven las cosas espirituales? ¿Qué te provocan las cosas espirituales? Porque es fácil orar por las necesidades. Es fácil orar por nuestros hijos. Claro, le amamos. Es fácil pedir que nos ayude cuando necesitamos. Pero cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de ayudar a otros, cuando se trata de orar por el niño de al lado que está enfermo, cuando se trata de orar por la hermana o por el hermano, ¿qué interés espiritual hay en nosotros? ¿Realmente nos interesa el reino? Porque todos pertenecemos al mismo reino. Y los mandamientos de Dios no son mandamientos solo para el pastor. Todos los mandamientos de Dios en la Biblia son recíprocos. Oren los unos por los otros, lleven las cargas los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Todo es así. Todos los mandamientos son recíprocos. Entonces, amados, Dios en esta tarde nos está oyendo, nos está haciendo oír su dulce voz. Cuando el hombre descubrió el tesoro, dice que se puso gozoso por haber encontrado un tesoro. Para este hombre descubrir el tesoro fue un gozo, fue una alegría, porque lo valorizó. ¿Qué es para ti que hayas descubierto el tesoro de Dios? ¿Te pusiste a pensar? ¿Qué es para ti que ahora sos un cristiano? ¿Qué es para ti ahora que sos un miembro de la familia de Dios? ¿Qué es para ti ahora que sos una mujer, un hombre que vive en la familia de Dios, que sirves a Dios, que tuviste que renunciar a tantas cosas y dejarlas para atrás?
¿Qué sientes? ¿Sientes gozo porque eres de la familia de Dios? ¿Sientes alegría? ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a la familia de Dios? Amado, el reino es de Dios. Ahora, antes de terminar, vamos a ver en definitiva qué es el reino de Dios. Y dice la palabra en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios no son cosas como comida o bebida. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios o son actitudes, justicia, paz y gozo en el Espíritu. La pregunta, ¿estás disfrutando de estas actitudes? ¿Vives bajo la justicia de Dios? Vivir bajo la justicia de Dios es poder comprender y entender que lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, eso es la justicia para nosotros sus hijos. ¿Vives bajo la justicia de Dios? ¿Puedes comprender eso? ¿Puedes comprender que si tú estás enferma y miras la cruz donde Jesús pagó y por su llaga nosotros fuimos sanados y sufrió tus dolores, es justo que tú seas sano? Cuando tú puedes entender eso, entonces tú estás disfrutando de los beneficios del reino de Dios, de la justicia de Dios. Cuando tomas la Santa Cena, ¿tú te estás apropiando de la justicia de Dios? ¿O tomas la Santa Cena temblando, diciendo, lo que hice esta semana? Capaz que me enfermo, capaz que me muero esta semana porque tomando la Santa Cena. ¿Tomas con miedo la Santa Cena? Si la tomas con miedo, yo quiero decirte que no estás confiando en la justicia de Dios. Porque si pecaste, dice Dios que tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Es solo ir y confesar tu pecado, y Él te perdona los pecados y te limpia de toda maldad para que no lo sigas haciendo. Amén. Amén. ¿Tú disfrutas de esa justicia? Justicia, paz. Repite conmigo, paz. ¿Te provoca paz el reino de Dios? ¿O andas con miedo? ¿O andas temeroso todo el tiempo? Yo quiero decirte que si tú no tienes paz, entonces tú no estás mirando a Dios. Tú no te estás apropiando de los beneficios del reino. Porque es justicia y es paz. 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 Paz en Dios. Cualquier cosa que quiera sacarte la paz, llévala a la cruz del Calvario. Dile al Señor, Señor, tú sufriste en la cruz para que yo tuviera paz. Porque ese es uno de los beneficios del reino de Dios. Ese es uno de los beneficios de que tú estés dentro del reino de Dios. Amén. El reino de Dios te debe provocar justicia, paz y gozo. Gozo. La justicia, la paz y el gozo nos permiten vivir en la paz de Dios. Nos permiten adorar a Dios con libertad. Nos permiten evangelizar con libertad y con sabiduría. Nos permiten congregar con alegría, sin que nadie nos esté pinchando. Si no somos los creyentes carretillas, el que jale. No. Paz, amado, paz. La paz nos permite venir con alegría a la casa de Dios. La paz nos permite ganar almas para Cristo. Porque podemos decir tranquilamente, no te preocupes, sos un borracho, no te preocupes. Hay mucha gente, hay gente de las iglesias que han sido borrachos, pero que han llevado sus pecados a Jesús. Jesús les ha perdonado porque Él murió en la cruz. Y Él te va a dar paz, Él te va a llenar de paz.
Amados, ¿qué nos habló Dios hoy? Que fue la dulce voz de Dios. Las preguntas que tenemos que hacernos para encerrar. ¿Qué nos habló Dios hoy? ¿Consideras que debemos arrepentirnos de no buscar con suficientes fuerzas el reino de Dios? ¿Tú consideras que debemos arrepentirnos? Porque sabes, siempre que venimos delante de Dios, Dios siempre tiene un consuelo para nosotros. Siempre tiene una palabra de fe para nosotros. Siempre tiene una palabra de esperanza para nosotros. Pero siempre hay algo de que debemos arrepentirnos. Porque Él es 3 veces santo y nosotros siempre algo tenemos para confesar. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿tú consideras que debemos arrepentirnos de no buscar con suficientemente ganas el reino de Dios? ¿Tú consideras que debemos arrepentirnos de no buscar con suficiente fuerza, pasión el reino de Dios? ¿Tú consideras que debemos arrepentirnos? Yo creo que sí. Yo lo hice mientras preparaba esto. Y te pregunto aquí. ¿Tú crees que tenemos que arrepentirnos? ¿Tú crees que tenemos que renunciar a la pereza espiritual, vamos a decir, y comprometernos a buscar, a valorizar y a gozarnos en el reino de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el Señor merece? Y verdad que nosotros merecemos porque el Señor lo hizo por nosotros. El Señor lo hizo todo por nosotros. Él no murió en la cruz y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros vayamos al infierno. Él no murió en la cruz, sufrió en su llaga las heridas para que fuéramos sanos, para que nosotros sigamos enfermos. Él no se quitó su riqueza y bajó a la tierra, se hizo pobre para que nosotros vivamos en la miseria y mendigamos. No sería justo, ¿verdad? No sería justo. Entonces, Dios nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, amados, yo no sé ustedes, pero yo voy a orar. Y yo invito que el que quiera realmente, que haya podido entender, comprender, recibir la palabra de Dios, que se ponga de pie, que cierre los ojos y vamos a orar juntos. Yo no voy a pedir que tú ores, yo voy a orar. Y ustedes pueden repetir la oración conmigo. ¿Amén? ¿Cuál es la oración, pastor? Arrepentirnos de no buscar, de no valorizar el reino de Dios en nosotros. Arrepentirnos y comprometernos delante de Dios a buscarlo. ¿Amén? Cierra tus ojos. Abre tu corazón para Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Abre tu corazón para Dios, sé sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón de Dios. Cuanto más de Leo, cuanto más de cada uno de nosotros. Abre tu corazón y abre tu boca y dile al Señor junto con el pastor: Padre amado, he escuchado tu palabra. Padre amado, reconozco y me arrepiento de no haber buscado tu reino con tanto deseo, con tanta pasión como debiera. Te pido perdón, Señor, por no haber valorizado tu reino. Y te doy gracias por tu perdón. Y ahora, Dios, yo quiero comprometerme delante de ti, delante de una nube de testigos, delante de los pastores, delante de la iglesia. Me comprometo a buscar tu reino, a valorar tu reino, a disfrutar tu reino, porque recibo de ti justicia, paz y gozo en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor.